Kast ya se encuentra en Bélgica. Esta es su primera parada por esta gira por Europa. Vamos a tomar contacto inmediato con Mónica Pérez, que nos cuenta de su agenda, porque ya tuvo declaraciones en Madrid en una escala y de lo que va a ser todo su viaje por Europa. ¿Cómo estás, Mónica? Hola, Buenas Mónica. tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Natalia, Cristian, los saludo desde el Parlamento Europeo, donde se está realizando a esta hora la Cumbre Transatlántica por la Libertad de Expresión, que organiza una red conservadora que promueve políticas basadas en los valores tradicionales y de la que del presidente electo José Antonio Kast fue presidente durante varios años, así que tiene una relación muy importante con esta red conservadora y ha querido venir a hablar sobre libertad de expresión, que es el tema de esta Cumbre Transatlántica que se está realizando aquí en Bruselas, al interior del Parlamento Europeo. Como ustedes decían muy bien, esta es la primera parada de esta gira por el viejo continente y esta mañana llegamos temprano aquí al Parlamento Europeo. Ahí lo recibieron con alfombra roja y todo. Digo, fue un recibimiento bastante protocolar y importante que se le hizo aquí al presidente electo José Antonio Kast, y se reunió en primera instancia con dos de las bancadas conservadoras más importantes del Parlamento Europeo, las dos bancadas de derecha del Parlamento Europeo. Una de ellas se llama la bancada de los conservadores reformistas, que es una bancada, podríamos decir, más parecida a lo que nosotros ya conoceríamos como Chile Vamos, es decir, una bancada de derecha más moderada, donde, por ejemplo, participa Giorgia Meloni, y también después se reunió con otro grupo parlamentario, que es el de los patriotas, que es derecha más radical o más hacia la derecha, donde participan partidos como el de Viktor Orbán en Hungría, Jean-Marie Le Pen, o Santiago Abascal, el presidente de Vox, el Partido Conservador Español. Justamente hablando de Santiago Abascal, con quien el presidente electo tiene una gran amistad, él se reunieron en el aeropuerto, en la escala que hizo esta comitiva en Madrid. Estuvieron conversando durante un largo rato en el Salón VIP para luego viajar juntos hasta Bruselas. Incluso los dos postearon fotografías de ellos al interior del avión y hablaban de ellos como grandes amigos. Justamente cuando venían hacia la capital europea. El presidente José Antonio Kast, el presidente electo José Antonio Kast, contó más o menos de qué se va a dedicar en esta gira europea, por qué estos importantes contactos con los grupos más de derecha, o los presidentes más de derecha, conservadores de este continente. Escuchemos lo que nos dijo en la previa de este viaje. Primero venimos como grupo al tema de Political Network for Values, que es una organización que a nivel mundial ha luchado por la libertad de expresión, la libertad de culto, la posibilidad de que los padres puedan ser los primeros educadores de sus hijos, pero posteriormente tendré la posibilidad de visitar al primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, y después a la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y nos hemos encontrado en Madrid y hemos viajado junto con un gran amigo que es Santiago Abascal, que dirige todo lo que es el partido Vox en España, que están también en una situación similar en parte a la que vivimos nosotros respecto a todo lo que es la inmigración irregular. Justamente el tema de la migración irregular, yo diría que ha sido el gran tema de conversación de esta jornada, tanto aquí en el Parlamento Europeo, porque todas las bancadas, todos los parlamentarios con los cuales el presidente electo se reunió son parlamentarios y son personas que postulan una dureza o un endurecimiento de las reglas migratorias al interior de la Unión Europea. Y justamente Santiago Abascal conversó con nosotros de un tema que está ocurriendo en este mismo minuto en España, y es que el gobierno de Pedro Sánchez autorizó una regularización extraordinaria de migrantes indocumentados. En torno al 500.000 de migrantes ilegales que están en España van a poder regularizar su situación, a lo cual los partidos de derecha, la oposición en España, se opone fuertemente. Esto fue lo que nos comentó justamente en una de las conversaciones que tuvimos con él junto a José Antonio Kast.
Compartimos muchos problemas. José Antonio Cas, presidente electo de Chile, se ha referido a la cuestión de la inmigración, que es en estos momentos la principal preocupación de los españoles y que está en las primeras páginas del debate político español, porque la inmigración ilegal en España está adquiriendo dimensiones de auténtica invasión migratoria, pero además una invasión migratoria promocionada políticamente. El gobierno de España, de Pedro Sánchez, acaba de anunciar la regularización de golpe de 500.000 de personas que han entrado ilegalmente en nuestro país. Ahí estaban entonces las palabras de Santiago Abascal, el líder de Vox, una de las figuras ascendentes en la política española. Las encuestas se lo están mostrando como subiendo respecto a los resultados que tuvieron hace un par de años atrás, apoyados sobre todo por los jóvenes y por las clases trabajadoras, lo que podría significar un cambio del mapa político quizás en un futuro cercano en España también. Bueno, hay una amistad, yo les comentaba, muy fuerte y de ya muchos años entre Vox, entre Santiago Abascal y el presidente electo, y yo les comentaba de cómo habían posteado ambos en sus redes sociales. Creo que tenemos esas imágenes para mostrarles que hay una relación muy fraterna y de mucho tiempo, que justamente ellos se llaman amigos, ¿no? Y imagínense que lograron incluso, o sea, que Santiago Abascal aceptó esperarlo en Madrid para tomar juntos el vuelo para llegar a Bruselas y así poder venir juntos a esta importante reunión, la que estamos viviendo en este minuto más bien en temas valóricos, de familia, la batalla cultural podríamos decir, y más los que ha tenido durante esta jornada más en términos ideológicos del conservadurismo europeo. Mónica, ahora después de esta participación en Bruselas, en Bélgica, ahí lo decía el presidente electo, va a tener reuniones en Roma con Giorgia Meloni y también con Viktor Orbán en Hungría. ¿Van a ir, creemos o no? Esa es la pregunta, en la misma línea de lo que hablaba con Santiago Abascal, tema de la inmigración ilegal. Sabemos particularmente que en Hungría se han tomado medidas que han sido también bien polémicas para frenar ese fenómeno. Exactamente, yo creo que tú das en el clavo respecto de cuál yo creo va a ser la temática de muchas de las conversaciones que va a sostener José Antonio Cas aquí en Europa, y es la migración ilegal. Viktor Orbán es un ejemplo de cómo estructuró una reja, una barrera física en las fronteras de su país, de Hungría, lo que ha detenido muchísimo la migración irregular en ese país. Es un caso que él considera exitoso en esa materia, es decir, un tema más bien de una barrera física, como puede haber sido el muro que se le ocurrió construir al presidente Donald Trump. En el caso de Giorgia Meloni, recordemos que el presidente electo dijo en un debate presidencial que si él admiraba a una líder de la derecha europea o una líder de la derecha internacional, era Giorgia Meloni. Giorgia Meloni también ha tenido y tiene una postura muy fuerte en contra del endurecimiento fronterizo en Europa y la protección de las fronteras y la protección de los países en torno a la llegada de la inmigración ilegal, pero con otro enfoque, un enfoque desde dentro de la Unión Europea, negociando a través de la Unión Europea. Ella es mucho más, o ha tenido una acción más moderada que Viktor Orbán, de hecho están en distintos grupos parlamentarios. Giorgia Meloni, siendo euroscéptica, ha estado trabajando desde el interior de esta institución y eso le ha permitido tener más poder para negociar, incluso ha negociado con los países desde los cuales están llegando esta migración irregular, como los países subsaharianos, y eso también ha tenido réditos para ella, pero son enfoques completamente distintos. Uno es la construcción de muros y otras son las negociaciones políticas o migratorias con los países que generan este problema. Claro, muy sorprendente además lo de Giorgia Meloni en cuanto a esta afinidad que se ha tenido con otros sectores políticos, muy cercano a lo que está haciendo José Antonio Cas, pensando en que los últimos primeros ministros italianos además habían durado muy poco en sus cargos y ya lleva un extenso tiempo Giorgia Meloni ahí y juntando posturas, concordando ciertas posiciones, negociando con otros países, y eso es muy relevante. Ahora, Mónica, algo de lo local, de subsecretario de delegados, ¿alguna palabrita? Mira, estamos aquí en la puerta, no nos movemos, vigilantes, porque en cuanto salga de la conferencia, que es la última actividad que tiene el presidente electo,
obviamente le vamos a preguntar sobre todas estas materias, las materias contingentes, pero hasta el momento él ha estado en estas reuniones más bien privadas en el ámbito europeo y vamos a tratar de conversar con él en cuanto salga de esa conferencia. Sí te puedo adelantar, Cristian, que estuve reporteando, por supuesto, off the record, y estos anuncios se harían el viernes. Y los dos, subsecretarios y delegados presidenciales. Claro, llegan el jueves, ¿no? Entonces sería el día siguiente. No, llegamos el viernes en la mañana. Pensé Así que se bajaría del avión y haría los anuncios. Perfecto. Entonces, perdón, viajan el jueves llegando el viernes. Sí. Eso es. Claro, viajamos el jueves en la noche y llegamos el viernes en la mañana. Perfecto. Y el presidente hará estos anuncios y luego se tomará vacaciones. Mira, han dicho de partir del 7 hasta el 17, ahora son del 8 al 18, pero más o menos en esa fecha. Así que va a estar de vacaciones, va a llegar a hacer anuncios, vacaciones, regresa y luego queda la última gira internacional todavía. Se va a Estados Unidos antes del cambio de mando. Ya, pues nos acaban de informar, Mónica, que el viernes el móvil que está destinado a tu casa tiene que ser siguiendo al presidente hasta que escuchemos los nombres de los subsecretarios y delegados. Hasta Paine voy a seguir con él, detrás sí. con el auto desde el aeropuerto a Paine voy a ir. No dudamos de eso. Mónica, te mandamos un abrazo grande. Gracias.